Beatriz, parece que la política cambió mucho en algunas cosas. Yo noto un enfrentamiento muy fuerte, casi diría típico de situaciones de guerra, donde en la guerra no se puede hablar mal del gobierno porque uno lo debilita frente al enemigo externo, una cosa que pasaba en las Malvinas, y hoy de alguna manera se está reeditando en las conversaciones entre intelectuales, políticos, en Buenos Aires. ¿Vos cómo lo ves? Sí, uno podría decir que se recalentó la política, es cierto eso, que hay como había un italiano que se llamaba Pietro Ingrao, que era miembro del Partido Comunista Italiano, que siempre fue un partido de masas, digamos, y Pietro Ingrao decía que uno de los defectos de la política es ser reducida a guerra. Él tiene un libro que se llama La reducción de la política a guerra, y era un libro fuertemente crítico en eso. Por supuesto que la política tiene un elemento conflictivo que es ineliminable, es decir, si no hay conflicto en la política estás o bajo una dictadura militar o bajo un, no sé, sueño universal, imposible. O sea que el conflicto tiene que estallar y los conflictos son buenos para la política. Pero me parece que lo que hay acá es una especie de sobreactuación del vocabulario. Y esto es lo que yo trataría de ser muy cautelosa con eso. No sobreactuar el vocabulario. Creo que la escalada, si tengo que ponerle un momento, la inició Kirchner en su discurso de espaldas al Congreso durante los meses de la Resolución 125, cuando dijo que los agrarios eran como grupos de tareas y como comandos civiles revolucionarios. Ahí empezó una escalada bélica, porque sabemos que los agrarios pueden ser lo peor de la Argentina, el peor sector del capitalismo argentino. Yo no tengo verdaderamente opinión sobre los diversos sectores de agrarios que estaban en la resolución contra la resolución 125. Ahora, cuando vos decís que los comparás como grupos de tareas, como si de repente Bussi hubiera hecho desaparecer personas, o como si los entrerrianos que cortaban rutas fueran comandos civiles revolucionarios, que fueron los que apoyaron el bombardeo del 16 de junio del 55 en Plaza de Mayo, vos entrás en una escalada. A partir de ahí, yo creo que no se bajó de esa escalada. Del otro lado también está la ignorancia política. Cuando, digamos, la oposición o ciertos sectores de la oposición dicen que este gobierno tiene rasgos fascistas, es parte de la ignorancia política. Yo soy opositora, ahora no encuentro un rasgo fascista en este gobierno. ¿Cómo deberé decir? Tampoco había rasgos fascistas en la dictadura militar. Matar 30.000 personas no quiere decir ser fascista. Es decir, Stalin mató húngaros, cíngaros, romá, judíos a pasto, y no por eso se convierte en un fascista, era un autoritario totalitario. O sea que la palabra fascista también es empleada con cierto grado, yo te diría, de ignorancia política. Este gobierno puede ser muy reaccionario, puede ser muy totalitario en su política de medios de comunicación, sobre eso se puede opinar y discutir. Ahora, llamar a esto un gobierno fascista tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, hay una mezcla de escalada de conflicto y por otro lado una mezcla de ignorancia de las tradiciones políticas. Yo siempre discutí con mis compañeros de la izquierda durante la dictadura militar que esa dictadura no se le podía decir fascista, que no lo era, que era totalitaria, sanguinaria, no tenía ningún elemento de los que estructuran la ideología fascista. No pensaba en una armónica relación entre sindicatos y empresarios, por ejemplo. Por el contrario, quería liquidar los sindicatos, fracasó en eso, pero quería hacerlo. O sea que no tenía ningún elemento. Que decirle fascista no aumentaba nuestro conocimiento de la dictadura, ni tampoco aumentaba nuestra capacidad de pelear contra ella. Tampoco tenía la cosa antiimperialista que proclamaba el fascismo también. Tampoco. O sea que, digamos, ahí hay mezclas de ignorancias y de escaladas de conflictos y de ignorancia. Y sobre todo, bueno, todos tenemos la tendencia de reducir la política a guerra, como decía Ingrao, que me parece malo para las costumbres políticas. A mí, como periodista, me está costando cada vez más decir las cosas. Me cuesta de manera personal. Digamos, si yo critico alguna conducta del gobierno, específicamente, últimamente estuve muy preocupado por el tema de los aborígenes en Formosa,
Los ataques que recibo hacen que cuando yo después tengo que escribir en Twitter o en esos lugares donde yo me comunico, lo piense dos veces, si vale la pena tener que decir algo que después tenga que recibir las críticas. Y de alguna manera yo noto que me hacen bajar el tono con esos ataques que por ahí uno recibe, donde te ponen en cualquier cosa, que les hace el juego a la derecha, estás utilizando el tema de los indios para debilitar al gobierno. No dicen el gobierno se está debilitando por hacer cosas que no debe hacer. Sí, bueno, yo sigo a Twitter y sigo lo que pasa, digamos, con tus tweets y con los de unos cuantos, digamos, unos más de 100, que son los que sigo. Y efectivamente, Twitter no es el mejor lugar para desarrollar un pensamiento político. 140 caracteres son demasiado poco, y más de 140 caracteres es la trampa que hace la presidenta. Es decir, es escribir una página y media dividida en 140 pastillas, que me parece una estupidez atómica. Entonces, realmente me parece una estupidez disfrazar un texto de una página de quien no puede pensar en 140 caracteres en 140 caracteres. Por supuesto se puede pensar en 140 caracteres, pero no es la mejor manera, digamos, de la intervención política. Y sobre todo en Twitter, esas intervenciones políticas están regidas por la habilidad de crear slogans. Es decir, la habilidad de crear slogans es básicamente la que Twitter reconoce como la habilidad fundamental. De ahí que Aníbal Fernández sea tan eficaz en Twitter. Quizás no para vos, pero digamos, sus mensajes llegan porque él es eficaz en radio y en Twitter porque es así, porque tiene esa capacidad de los 140 caracteres. No sé cómo podría hablar Aníbal en una página y media, porque su blog es un blog muy pesado y muy institucional. Él cambia cuando sale de su blog y va a Twitter, o va a esas intervenciones que hace básicamente por radio, que tienen el carácter ocurrente. Vos y yo por ahí nos acordamos de cómicos de la revista Dislocada, digamos, cómicos de Telecataplumo, de ese tipo de programas. Entonces, bueno, discutir en Twitter, hay que estar presente, pero discutir en Twitter de todas maneras es muy difícil, ¿no? De todos modos, en la radio pasa algo parecido. Cuando empezó ya mucho antes, la verdad que cuando fue lo de Ibarra, por ejemplo, y Cromañón, y uno atacaba la corrupción, la forma en que Ibarra actuó y demás, ahí empezaron con que uno hacía el juego a la derecha y bla, bla, bla. Es decir, en vez de que la izquierda o el progresismo, como quieras llamar esa cosa que había armado Ibarra, sepa autolimpiarse, autorregularse, hacer alguna clase de pegarle al tipo que se porta mal. Trataban de apañarlo. Y yo creo que eso también fue creciendo, y al punto de que hoy cualquier cosa que uno dice de crítica, vuelven con el tema de que se le hace el juego a la derecha, de que uno debilita al gobierno. No solamente es en Twitter, digamos, es una cosa que pasa también en la radio, los oyentes que me llaman. Me imagino. Digamos, el espíritu 678 es un espíritu universal, digamos, es tan universal como el espíritu hegeliano. Es decir, el 678, yo estaba mirando anoche el programa, 20 minutos lo miré. Si uno pudiera, si fuera texto, o si hubiera tenido en ese momento un programa que analizara el audio de ese programa, las palabras izquierda y derecha fueron las que más se repitieron. La mayor incidencia en el 678 de ayer fueron las palabras izquierda y derecha. Lo cual en última instancia es una novedad en el peronismo, que nunca habló mucho de izquierda y derechas. El peronismo habían siempre hablado de antiimperialismo y de revolución o de socialismo, pero la partición izquierda-derecha siempre pensó que era una partición burguesa o acusada de macartista, digamos, pero se la acusaba de macartista. Así que efectivamente esta partición es nueva, uno podría decir es mérito de los Kirchner meter esta partición izquierda-derecha. Es probable que en un punto ayude a pensar, porque hubo un momento en que toda la política argentina colapsó en el centro, es decir, nadie quería ser otra cosa que no fuera de centro. Entonces es probable que obligar a que el señor Macri tenga que decir que es una persona de derecha clarifique un poco el panorama. ¿Por qué Macri no dice, como dice Sarkozy, que él es una persona de la derecha? Sarkozy no anda diciendo que él no se sabe qué es, o que es una buena persona, o que no sé.
Sarkozy sabe que es de la derecha, Merkel sabe que es de la derecha. ¿Por qué en la Argentina no? Sería bueno que se clarificara, entonces que tuviéramos al señor Macri en la derecha, que Duhalde fuera considerado y él mismo se considerara sin desdoro y sin insulto un populista de derecha, lo cual no quiere decir que va a salir a reprimir a nadie. Merkel no ha salido a reprimir obreros alemanes, está gobernando en una alianza con el centro, o sea que por momentos uno diría que es bueno que la partición se reinstale. El peronismo la había borrado, el peronismo histórico, desde 1945 había borrado esa partición. Yo diría que es bueno que la partición se reinstale. A mí personalmente me gusta identificarme como una persona de izquierda, aunque después me digan que no soy de izquierda sino de derecha. Eso abre un debate, En la época de Perón apareció de una manera muy clara, ya había pasado antes, alguna clase de idea de país. Carrillo con la salud, Perón con energía, reforzando los ferrocarriles. Hoy la sensación, por un lado, y por otro lado, la evidencia, demuestra que la capacidad de planificación de la sociedad, no solamente del gobierno, es muy baja o cero. ¿A qué se debe eso? Vos dijiste bien, la capacidad de planificación de la sociedad es también baja y cero, porque es una sociedad que no invierte, los capitalistas argentinos no invierten. Este es uno de los problemas a los cuales los economistas hacen referencia permanentemente, la baja tasa de inversión, no solamente que no vienen inversiones extranjeras, sino que los capitalistas argentinos no invierten. Durante el menemismo cerraron las fábricas, empezaron a importar juguetes chinos, cuando ya no les convino más importar juguetes chinos, volvieron a abrir las fábricas y a retomar sus obreros. O sea, no es es la sociedad también que tiene esa baja capacidad de planificación y de visión al futuro. Este gobierno sin duda tiene una baja capacidad de planificación y de visión de futuro. Yo todavía no pude averiguar qué es el proyecto, verdaderamente, salvo que el proyecto sea mejorar y continuar los planes sociales, lo cual no puede ser el proyecto de ningún país. Eso no es un proyecto, mejorar y continuar los planes sociales, hacer más universal el ingreso a la niñez, eso no puede ser el proyecto de ningún país. No pude enterarme de cuál es el proyecto de este gobierno. Hoy salió en el diario una noticia verdaderamente alarmante, que la AGN y Duspuy pidieron a Belgrano Cargas los datos de su funcionamiento. Belgrano Cargas se los negó. Belgrano Cargas es una línea de ferrocarriles que no se sabe cómo anda y con los dineros del Estado que van allí a una especie de pozo ciego. Este gobierno Kirchner prometió, se subió un trencito que parecía el Scalextric y prometió restaurar un sistema ferroviario. No se hizo nada, excepto la especie de fantasía faraónica, no obra faraónica, porque vos podés decir una obra puede ser faraónica hoy y en el futuro resultar adecuada. Fantasía faraónica del tren bala, que iba a comunicar los dos lugares mejor comunicados de la Argentina, que son los únicos que están comunicados por autopista, Buenos Aires, Rosario. Todo lo demás, como los trenes que usan los pobres o los trenes que se usan para transportar las mercancías, que son fundamentales en un país capitalista, socialista o de cualquier otro régimen, no se hizo nada. O sea que si no planificás territorialmente, el primer rasgo de una planificación es una planificación territorial. Un gobierno puede no poder obligar a un capitalista a que diga dentro de 10 años voy a producir 20 coches más de lo que estoy produciendo ahora porque ese capitalista no sabe cómo será el mercado, etcétera. Pero un gobierno sí puede tener una planificación territorial que no tiene, que carece en absoluto. Yo me acuerdo cuando Filmus hace el plan educativo, una cosa que me llamó la atención, cómo se puede hacer un plan educativo con un lapso de tiempo determinado, y había que hacerlo en 6 meses, y lo hizo en 6 meses para poder... Fue un plancito. Fuera de ese plancito, en realidad, tanto los kirchneristas como la gente de Carrió y de tantos otros partidos se enteran del proyecto al otro día por los diarios. Pero vuelvo al tema de la sociedad. Me costó muchísimo tomar periodistas que puedan planificar. Y yo le decía, pero ¿cómo te ves vos dentro de unos días, dentro de unos años, cómo ves tu familia? Y ninguno podía decirme cómo se veía a sí mismo. Hay como una amputación de futuro muy, muy seria, que eso es lo que no sé cómo se puede salir de ahí. Es probable que también eso sea un rasgo no solamente argentino, ¿no?
agarrar a un hombre o mujer digo, poniéndome en tu pregunta, poniéndome yo en el lugar de la interrogada, agarrar a un hombre o una mujer de capas medias y decirle cómo ves a tu familia dentro de unos años, es probable que no solamente un argentino no pueda contestar, es probable que otros no puedan contestar. De todas maneras, como las enfermedades son más agudas en la Argentina siempre, no sé por qué siempre nos agarran peor. Yo te cuento una anécdota que a mí me impresionó mucho. Una amiga mía se exilió, vive en Francia, su hija se crió en Francia, su hija ahora tiene 30 años, pero cuando hacía el colegio secundario en Francia, es una chica francesa, venía a visitar a sus primos a Buenos Aires. Y lo que más le sorprendía de sus primos, hace 15 años, no ahora, lo que más le sorprendía es que sus primos no hablaban de la escuela, que no había conversación donde entrara la escuela. Y lo que prácticamente la hizo desmayar fue que sus primos no sabían de muchos de los amigos a qué colegio iban. O sea, eran amigos de la disco, eran amigos del fútbol, eran amigos de esto, pero no se habían preocupado por saber a qué colegio iban. La sorpresa de esta chica francesa de 15 años frente el lugar completamente secundario que la escuela tenía en familias de capas medias, no estoy hablando de familias pobres, la sorpresa te marca el lugar que la institución tiene en Francia, aún con todos los problemas del mundo, y que la institución tiene en la Argentina. Esta chica no era una chica digamos, dedicada al estudio 24 horas por día, era una chica normal de Francia, hablaba normalmente de la escuela, sabía normalmente que aprobar el bachillerato y el BAC y la agregación y lo que sea definía su futuro. También hay que decir que, bueno, en esos países la educación define efectivamente el futuro. Acá también, pero de manera más confusa. Acá también, porque si vos vas a ver, los desempleados son todos los que no tienen educación primaria o secundaria completa y los empleados son todos los que la tienen. También lo define, pero es de manera más confusa la definición, es decir, puede suceder que un chico universitario pase meses y meses sin conseguir trabajo, etcétera. O sea que el lugar de la institución educativa es lo que cambia en muchos países, y es esa institución la que permite tanto a personas como nosotros pensar cómo van a ser sus propias familias dentro de un tiempo, como a la gente de esa familia pensar cómo va a ser su vida dentro de un tiempo, la centralidad que puede tener la institución educativa. La crisis de educación en Argentina es verdaderamente fuerte, y no se arregla solo con inversión. Yo me acuerdo cuando uno se lastimaba o tenía algún problema de salud, por más que podía costearlo, igual si estaba cerca, si pasaba por el hospital de clínicas y cualquiera que te atendía, uno se quedaba tranquilo, sabía que te iban a atender bien. Si el tipo ya estaba en clínicas, por más que sea un médico joven, uno se quedaba tranquilo. Hoy si el tipo no tiene más de 50 años, yo no quiero que me toque. No lo sé. Los que están de residentes en los hospitales públicos, yo creo que pasan por una cantidad de filtros fuerte. Yo creo que el problema de los hospitales públicos no son el personal que trabaja adentro, que me parece que no, que sí, esos hospitales siguen llenos de maestros, de médicos latinoamericanos que vienen a formarse en Argentina. El problema que tienen esos hospitales es más bien que si vos llegás con un dedo cortado, es posible que a lo mejor te desangres en la guardia, porque va a haber personas con un brazo cortado, con una pierna cortada y con una oreja cortada que van a entrar antes que vos. Es decir, que o te abrís paso a gritos o el dedo cortado no va a ser atendido, porque va a haber gente con mayores problemas que los tuyos, es decir, que el hospital está desbordado. Pero si uno tomara la calidad de los médicos, si uno la mirara simplemente por calidad, no por infraestructura, sino por calidad, quizás esa calidad sea igual que la de hace mucho tiempo. Lo que sucede es que esos médicos no tienen los paramédicos, la cantidad de paramédicos que necesitan, la cantidad de enfermeros que necesitan. Ahí está el otro problema de la matrícula universitaria. Nosotros somos un país que hacemos que la universidad responda a las fantasías adolescentes. La universidad responde a la fantasía que alguien tiene a los 17 años.
Por supuesto, a los 17 años es muy difícil que alguien tenga la fantasía de ser paramédico. Es muy difícil esa fantasía. Es mucho más fácil la fantasía de ser médico o, sobre todo, cineasta o tocar el bajo. Esa es la fantasía correspondiente a los 17 años. Ahora, el problema es cuando... Y esa fantasía me parece perfecta. El problema es que la universidad responda a esa fantasía como si la universidad fuera un mercado. Entran los chicos de 17 años y compran los jeans. Y la universidad se los vende. Todo gratis, digamos, por otra parte. Es ahí donde la educación también tiene su crisis. El sistema de prestigios ha variado. Cuando mi familia, que es de origen humilde e inmigratorio, se formaban mis tías hacia 1920, ser maestra era algo muy prestigioso. Hoy prestigioso es otra cosa, y por tanto, ¿quién quiere ser maestro? Vamos a dejar pasar algunas preguntas de los que están mirando esto por internet. Adriana. Se relaciona con eso. Vos decís en tu último libro que lo precario es el efecto del inconcluso. ¿Puede explicar eso también, la situación del Estado en general? Lo inconcluso efectivamente, en el último libro, cuando yo estoy hablando de la ciudad y sobre todo de la ciudad de los pobres. La ciudad de los pobres no se termina nunca. Cuando quiero decir la ciudad de los pobres, quiero decir los barrios donde viven los pobres, las villas donde viven los pobres. Son especies de lugares que están en construcción permanente. Yo tuve esa experiencia en los años 60 y 70 de conocer esas villas que estaban en construcción permanente, pero todas se encaminaban para el lado del barrio obrero. En los años 60 y 70 esas villas que estaban inconclusas, o las de los 40 que no conocí pero que sabemos por la historia que estaban inconclusas, todas tenían como un giro, todas hacían como un giro hacia el obrero. Lo que hoy se declama, que es que hay que urbanizar la villa, la foto que Macri hizo publicar de un edificio en la Villa 31 hermosamente pintado, que uno dice que ir a vivir a ese edificio, es un edificio de la Villa 31. Las villas, uno diría en su movimiento espontáneo en los años 60 y 70, se encaminaban al barrio obrero, porque ahí vivían obreros que ganaban plata. Entonces en la villa vos veías los autos que ya no veías en los barrios de la ciudad, pero que estaban ahí, veías las motos, veías las bicicletas, se encaminaban al barrio obrero. La Villa 1114 no se encamina al barrio obrero. Está inconclusa, es decir, sigue como nunca terminada, porque siempre crece, tiene una excrescencia que en un punto es monstruosa, pero no se encamina al barrio obrero, no se puede encaminar esa villa de Pasillo al barrio obrero. Por tanto, una cosa es decir hay que urbanizar la villa y otra cosa es qué villa es urbanizable. Entonces ahí es el carácter inconcluso de esa ciudad. Las calles están siempre poseadas, siempre hay agua podrida en las esquinas, siempre hay un poste de luz que está caído. Vos decís, sí, bueno, mirá las pavadas que se fija hacerlo, pero cuando vos empezás a sumar, vos ves un barrio con un deterioro de la calidad. No te pongas a parar un taxi en Avenida Cruz, en el Polideportivo de San Lorenzo. Te vas a quedar 2 días, ahí parado te vas a quedar 2 días en Avenida Cruz. No te va a parar jamás un taxi en Avenida Cruz. Te vas a terminar tomando el 23 en una de las paradas. Es decir, ese es el deterioro, es decir, el sistema de transporte que llega hasta ahí, el sistema eléctrico que está siempre en carácter precario, porque se cuelgan a la luz, porque no veo qué otra forma podrían hacer para tener luz si no se cuelgan, el sistema de cloacas que no existe. Entonces, ese es el carácter inconcluso, pero no es un carácter inconcluso que los lleve hacia un barrio que va transformándose en otra cosa, como hay miles de barrios. Sin ir más lejos, el barrio en Boulogne, donde Pose quiso poner la pared que separara a los ricos de los pobres, yo fui a mirarlo, ese barrio. Ese era un barrio obrero, estaba entre la villa y el barrio obrero. En realidad era de origen un barrio obrero que se había inconcluido como villa. Lo había pasado a la inversa, la pobreza lo había transformado en villa. Pero ese era un barrio obrero, o sea que el barrio obrero existió en la Argentina, no solamente
los que construyó Perón y que después se construyeron, sino que existió también como autogestión de los propios obreros que ganaban razonablemente en los años 40, 50 y 60 en la Argentina. Otra pregunta. Hay dos. Una, ¿cuánto de NAC y POP tiene el gobierno nacional? Y otra es, ¿por qué en ciertos ambientes hay tanta gente enojada con los medios? Bueno, el gobierno nacional, si uno toma el estilo presidencial, es absolutamente NAC and POP en su versión moderna, que es su versión glamour, es decir, su versión 90. Que eso viene a ser el NAC and POP actual, porque el NAC and POP de entonces, de hace 40 años, no existe más. O sea, el NAC and POP actual es Tinelli. La versión glam, 90. Y si uno toma el estilo presidencial, es esa versión glam. La Cámpora es más nostálgica en ese punto, pero y hace la operación que está haciendo con el Eternauta, por ejemplo, que me parece una operación bien interesante. Hace la operación típica en la Campo, con los elementos contemporáneos, es decir, con los elementos de la cultura popular contemporánea. Y la cultura popular hoy ya no es cultura popular originaria, excepto que te vayas a Formosa. La cultura popular es cultura de mercado, y bueno, toma esa cultura de mercado y la recicla como elementos políticos. O sea que hay una mezcla del glam que viene de los 90, que es así, es un ideal, no sé si parece esto superficial entrar en esto, pero a ver, ayer yo veía la foto de la ministra, salió en página 12 creo, que estaba Vudú, estaba la ministra de Economía de España. Ahí no pasaron los 90. Esa mujer extraordinariamente vestida no había sido tocada por los 90. No sé ideológicamente, no estoy hablando ideológicamente, pero la pregunta es cultural, ¿no? No había sido tocada por los 90, había sido que sabe que su cuerpo es un cuerpo del Estado español, que está representando el capitalismo español, que está representando algo que no pasa por sus gustos. O sea que si después de ser ministra se viste de manola y va a un tablao, no salen fotos. No pasa por sus gustos, eso no hace, su cuerpo ha dejado de ser privado. Si uno recuerda Thatcher era el emblema, bueno, Merkel, Bachelet, son cuerpos completamente públicos. Thatcher está siempre igual, yo no sé si le gustaba o no sus trajes sastres. Una mujer, por otra parte, que disimulaba la perfección de su cara, tenía una cara perfecta que disimulaba por su carácter aguerrido. No sé si le gustaba eso que llevaba o no. Tampoco ignoro si a Merkel le gusta vestirse de esa manera indescriptible en la que se viste. Lo ignoro. Entonces hay un elemento muy glam 90 que persiste en este actual NAC and POP, porque persiste en lo que es el NAC and POP cultural hoy, que es Tinelli. Es decir, 36% de rating no me está hablando de una minoría, Tinelli más el Gran Hermano en el Tigre, más las patinadoras, no sé, en la Antártida, no me están hablando de una minoría. Esto es la cultura cotidiana de millones de argentinos, posiblemente de todos nosotros. Entonces, esta mezcla, por un lado, de pensar que el cuerpo propio en un político sigue siendo propio, cuando no es así. Eva Perón nunca pensó que su cuerpo era propio, jamás. Cualquiera que compare las fotos, la última foto de Eva actriz y la primera foto de Eva primera dama son distintas. Paco Jamandreu lo cuenta el modisto. Perón lo llamó, Perón lo llamó, lo contrató. Paco Jamandreu abrió el ropero de Eva y dijo: todos estos zorros desaparecen, vos no te podés vestir de este modo. Perón se fue de la pieza tranquilo,
dejó la habitación tranquilo, y Paco Jamondreu le inventó ese traje sastre cruzado que era el vestido de trabajo de Eva. Y luego tenía el vestido de la ceremonia, ese que los gorilas llamaban de Virgencita de Luján, que era un Dior, que era el vestido de la ceremonia, no era algo que ella eligiera, se los mandaban directo de París. Los vestidos de ceremonia eran 6 o 7 por año, se los mandaban directo de París, punto. Ella vestía pésimo siendo actriz, comparada con otras actrices de la época. Yo miré todas las revistas para ver esta transformación. No se le cruzó por la cabeza que sus gustos iban a marcar en los gustos de la presidenta de la fundación. No, ella tenía es lo que un historiador polaco llama el cuerpo del rey. El cuerpo del rey no es el cuerpo de la persona. El cuerpo del rey es un cuerpo público que no te pertenece. Vos y yo podemos andar como queremos porque no somos personas públicas, o somos personas públicas en un nivel, en el nivel periodístico, en ese nivel, pero no somos personas políticas. Pero una vez que vos entrás en una altura de la política, ya ese cuerpo te deja de pertenecer. Ahora bien, ese estilo glam coincide con el Knack and Pop actual. Entonces, el Knack and Pop actual no es los chalchaleros. Que por otra parte tampoco era el Knack and Pop de Perón en general, Perón. Perón era un hombre más bien tradicional, un señor tradicional, no un Knack and Pop. El Knack and Pop fue más bien de los años 60 y 70, ¿no? La otra vez, en una discusión con un ministro, me decía Esperá, que... pero acá sí, hay una pregunta que no contestamos. Sí, cierto, habían dos. La de los medios, porque la gente está tan enojada con los medios y ahora posiblemente con este programa que está viendo por internet. Yo no sé cuánta gente está enojada con los medios, porque a mí me impacta de todas maneras la penetración que tiene un programa político como 678. Es un programa político, de los más políticos y sin grandes estrellas. Quiero decir, sin los que son las anclas tradicionales de los programas políticos que vienen hace 40 años teniendo esos programas y que te gusten o no te gusten, han ido solidificando su prestigio, o los nuevos periodistas, como puede ser Tenenbaum o Slotoviazda o quien sea, que también tiene eso. 678 tiene una penetración fuerte, quiere decir que no todo el mundo está enojado con los medios. Esto no se puede reflejar en la venta de Página 12, que es un medio oficialista. Primero porque Página 12 no se audita, o sea, cuánto vende Página 12 son puras suposiciones, dicen que 5.000, 6.000 o 20.000 los domingos. La otra cuestión que sucede es que la gente no lee medios sobre papel, o sea que el enojo con los medios tiene que ser un enojo que tiene que ver con los medios audiovisuales, no con los medios sobre papel. La gente lee mucho menos medios sobre papel. Pensemos que Clarín y La Nación partieron por la mitad su venta. Así es sencillo si uno compara las cifras del IVA, es decir, de aquellos diarios que se auditan. Del IBC. O sea que hay gente que está enojada con los medios y hay gente que no está enojada con los medios oficialistas. Yo no vi gente rompiendo el argentino cuando se repartía gratis, no vi gente rompiendo el argentino en las esquinas. Es más, yo vivo en Caballito, un barrio tradicionalmente no peronista, y si salía tarde quiero decir, después de las 10 de la mañana, ya no conseguía el argentino, que corría a conseguirlo, dado que era un medio oficialista que a mí me interesaba leer. Después de las 10 de la mañana ya no lo conseguía. Habría pocos ejemplares en Caballito, mientras que tenía siempre La Razón a mano, o no, pero el asunto es que no lo conseguía. No vi que la gente lo rechazara. Con esto quiero decir que hay, por un lado, identificación con los medios y por otro lado hay enojo con algunos medios oficialistas, pero yo no diría la gente está enojada con los medios. Y que la gente iba pendiente de Tinelli y que la gente iba pendiente de Rial marca que no está enojada con los medios, salvo que pensemos que los medios somos vos y yo, y no somos vos y yo. Ni siquiera Morales Solá es los medios, ni siquiera
Van der Koy o Blanques los medios, somos una franja chica. Todos ellos, Adriana sabe más que yo de eso, pero todos ellos son uno de rating, 1,5 de rating, 2 de rating, frente a 30 y pico de Tinelli, digamos que en realidad parecía ser que la gente va por otro lado, independientemente, inclusive 6, 7, 8 tiene 2 de rating, no es que tenga un gran rating, pero me parece que nosotros vivimos un microclima donde nos leemos los diarios, escuchamos las noticias, miramos la información, y en ese microclima sí hay una incidencia de 6, 7, 8. Fuera de ese microclima, me parece que no. Tiene 260.000 tipos en Facebook. Ha tenido picos de 500.000 televidentes, 678. A mí me llama la atención, 260.000 tipos en Facebook, por más que vos digas, bueno, la mitad entra a Facebook y no entró nunca más a Facebook, es mucho. Y lo que me llamó muchísimo la atención, a mí no me gusta el programa, esto no estoy juzgando el programa en sus contenidos, sino su capacidad organizativa. Hoy vos sabés que para poner a alguien en la plaza es muy difícil, tenés que tener organización, ser dirigente social, manejar planes o ser dirigente sindical, lo que sea. A mí me llamó mucho la atención las veces que los vi llegar a la plaza. Y esos eran ciudadanos sueltos cuya red había sido Facebook, 678 Facebook. Eran ciudadanos sueltos, se saludaban como personas que no se conocían, te juro. Yo quedé, la primera vez que los vi, que fue en marzo del año pasado, del 2010, quedé muy impresionada. Porque se saludaban así, ¿dónde te imprimiste la remera? Típico saludo pequeño burgués, que podía ser, no sé, viendo un partido de vóley de la selección. No estoy hablando de fútbol, sino típico, ¿dónde imprimiste la remera? ¿De dónde venís? Bueno, gente que venía de Varadero, gente que venía de Zárate, mucha gente de Capital, gente por supuesto que no necesita que la acarreen. Se puede pagar su sándwich y después irse a la pizzería a comer pizza, y se puede pagar el ómnibus si quieren venir juntos, no son acarreados, gente de la pequeña burguesía, pero movilizada. Cuando entró la columna en marzo, entró una columna por Diagonal Sur y dobló por Bolívar, a mí me impresionó la capacidad de movilización. Ya sabemos que las redes sociales movilizan, pero una cosa es decirlo y pensar en Egipto o en Atocha, y otra cosa es verlo en Plaza de Mayo, donde uno solamente está acostumbrado a ver movilizaciones dirigidas por Delía o por intereses muy puntuales como fue lo del campo o por los sindicatos, ¿no? Te decía, en una discusión con un ministro me decía que la pretensión de la ecología, de los ataques a la corrupción, hablar de corrupción, pretender la honestidad, es una pretensión burguesa. Como que estas cosas ya, no se puede seguir insistiendo con eso, que corruptos son todos, que siempre hubo estas cosas, que la ecología nunca se cuidó demasiado, pero hacen polución, pero hacen, hay corrupción, pero hacen. Se parece a algo que escuchamos alguna vez, ¿no? Qué cosa, ¿no? Digamos, casi uno se queda mudo frente a eso, ¿no? Digo, volver a decir que eso, porque uno queda como un tonto, porque yo tengo que decir una cosa que parece una tontería, que es decir, así que ser honrado en la función pública es una cualidad burguesa, tengo que decir eso, o tengo que decir la función pública corrompe inevitablemente. Es decir, la función pública es una lepra en la cual vos te acercás y ¡zrágate! Como en una novela de Jack London, a la semana te aparecen los signos de la lepra en la frente. O sea, tengo que pensar o que la república es imposible, porque si la función pública es una lepra, la república es imposible, o que la honradez es una cosa de una cualidad burguesa, no sé, tampoco los burgueses son tan honrados, no sé de quién sería la cualidad, no sé, me deprime, no, la verdad me deprime. Pero la otra parte que todavía es peor, porque digamos el dinero se repone, tarde o temprano, plata va, plata viene, se vuelve a hacer, llega más soja, entra más plata y se arregla. Pero ¿cómo arreglas ríos arruinados para siempre, napas contaminadas para siempre? Digamos que parte de la enorme polución que hay en el riachuelo, esas cosas terminan afectando aún a los ricos, a los que se hacen los tontos, a los gobernantes. Sus hijos van a tener que tomar ese agua. Es decir, no es solamente ya un problema que se arregla
y que se repone, sino cosas que ya no tienen vuelta atrás. El caso de la ecología, concretamente. No, sin duda. El caso de la ecología no tiene vuelta atrás y además vos tenés el ejemplo, basta cruzar el río. Está bien, tenemos el conflicto planteado con las papeleras, pero basta cruzar el río para ver lo que han hecho los uruguayos con su Río de la Plata. Sin duda les ha tocado la mejor orilla a los uruguayos por la cuestión de las corrientes, pero para ver lo que han hecho los uruguayos con el Río de la Plata, por el carácter democrático que tiene esa costanera de uruguaya, donde el equipamiento es el mismo, van desde los que viven en la villa en un extremo a los que viven en Pocitos en el otro y tienen el mismo equipamiento de la costanera. Ahora, ahí también tiene que ver la educación, ¿no? Porque yo creo que se ha expandido en la educación una especie de ecologismo blando, que es salvemos la hormiguita, sabemos la hojita, sabemos la plantita, no pises la cucarachita, y lo que debería enseñarse como ecología es el riachuelo. Es decir, eso debería enseñarse como ecología, esa cuestión, cómo se contaminan las aguas, qué hace una fábrica para descontaminarlas, cómo se puede hacer una industria que descontamine. Yo creo que hay una especie, yo estoy completamente en contra de la ecología romántica, completamente en contra porque creo que es inmovilista, porque finalmente nunca vas a volver a la abejita y a la plantita de hace 400 millones de años. Viene como en una, para mí personalmente, yo creo que viene como en una misma línea ideológica que comienza en salvemos la hormiguita y termina salvemos el fetito, es decir, no al aborto. Es una misma línea ideológica que comunica. Necesitaríamos mucho tiempo, pero yo digo, hay ahí una configuración ideológica, romántica, que todo es vida, y todo no es vida del mismo modo, todo no es vida del mismo modo. Hormiguita o fetito, quiero decir, todo no es vida del mismo modo. Entonces yo creo que está mal planteado, se hace un planteo, y vuelvo a la educación, se hace un planteo romántico de la ecología, cuando lo que debería estar planteado es alguno de los temas que en política ha planteado Solana, es decir, el tema de la minería de cielo abierto, el tema del riachuelo. Paseo, no a Temaiken, a que vean al leoncito suelto en la pampita, paseo al riachuelo, ese es el paseo donde tienen que llevar a los chicos, ahí, a Maciel, que es cruzar, que miren cómo cruza la gente a Maciel, que vos te subís a esa barca y es como si anduvieras sobre un flan de chocolate, así pasas a Maciel, entonces no a Temaiken el paseo. Entonces me parece que habría que hacer un fuerte giro en la concientización ecológica, para que la ecología no se vuelva, igual que los pueblos originarios, material folclórico romántico. Bueno, el tema de material folclórico romántico, resulta que hay cerca de 10.000 personas en Formosa que no tienen documentos porque Infran no le quiere hacer los documentos, porque si le hace los documentos tiene miedo que voten en contra de él. Mientras tanto, esa gente no puede ir a cobrar sus planes, no tiene ni capacidad de acceder a esos planes, no puede ir a hacer una denuncia por violación o por lo que sea, porque no tiene el documento. Es decir, hay como una contradicción en el tema de los derechos humanos, donde de pronto el gobierno, de muy buena manera, ha intentado meter preso a todos los genocidas de los 70, pero sin embargo, este etnocidio de baja intensidad de Formosa se mira para el costado. El otro día lo escuchaba a Urtubey hablando de los wichis, porque hubo varias muertes de chicos, chiquitos. Entonces Urtubey decía, bueno, es tan difícil culturalmente entrar a los wichis. Ya aprendió que tiene que decir que es difícil culturalmente entrar a los wichis. Ahora yo digo, no puede ser. No puede ser, este país tiene más antropólogos que médicos que anden vacunando. No puede ser que se diga, es más difícil culturalmente entrar a los wichis y no se arme una mesa en la cual se sepa cómo se dialoga con esa gente que tiene una cultura, que ha vivido sometida, hambreada, reprimida, etcétera, y que por tanto tiene todas las desconfianzas cuando llega un hombre o mujer blanca a la zona que ellos ocupan. No puede ser que no se encuentre una forma de entrar a donde están viviendo los wichis. Es verdaderamente inverosímil, no lo podés creer. O es mentira, o Urtubey dijo una mentira, o está confesando la inoperancia, en principio la inoperancia de ese Estado que le está presidiendo, pero también la inoperancia de las disciplinas sociales. ¿Cómo puede ser?
Más preguntas de los que están mirando. Entonces, relación entre los derechos humanos y la cultura de NACAM Pop. La verdad que la pregunta es difícil de entender. Es una pregunta difícil de entender. Lo NACAM Pop es un estilo cultural. Los derechos humanos, que han sido, en el caso de los derechos humanos violados durante la dictadura, el terrorismo de Estado, que han sido una de las banderas de este gobierno, fue una bandera política, fue la renovación de la Corte Suprema, fue la devolución de la ESMA, etcétera, y tiene que ver con medidas políticas, con las cuales sin duda uno está completamente de acuerdo. O sea que lo NACAM Pop es un estilo cultural, no necesariamente se es NACAM Pop y se está con los derechos humanos o contra el terrorismo de Estado. Alfonsín tenía poco de NACAM Pop y procesó a las juntas militares. Menem tenía mucho del glam NACAM Pop de los 90 y dio los indultos, o sea que me parece que es difícil de unir esas dos cosas. ¿Otra? Muchos intelectuales están ahora, como dejaron de explicar, para justificar algunas cosas. ¿Cuál es el papel que debería tener el intelectual en estos tiempos? Uno podría decir, la primera respuesta es el que elija, digamos. Por un lado uno podría decir que hay gente que está en la universidad que no tiene una participación política muy constante o que no elige tener una participación política. Hay otra gente que está en la universidad que elige tener esa participación, o sea que en principio, así como no se puede decir que los obreros tienen que ser militantes sindicales, es difícil decir que los intelectuales todos tienen que tener una participación en la esfera pública. Hay veces que no se la tiene, aunque quizás la definición de intelectual es la de tener una participación en la esfera pública. Yo veo que hoy, a través de Carta Abierta, por ejemplo, hay se acordan mucho a comienzos de los años 70, claro, los viejos nos acordamos de esos años también. Hay una fuerte participación, yo diría que con las mismas categorías sociales que estaban en 1973 rodeando el peronismo camporista JP, digamos, las mismas categorías sociales. Ahí están los mismos psicoanalistas, los mismos arquitectos, las mismas categorías profesionales están incluidas en ese universo que es Carta Abierta. En mayo he ido a uno o dos actos donde estaban presentes Carta Abierta, y uno primero reconocía a toda la gente, quiere decir que es mi mismo grupo social, reconocía las caras, y en segundo lugar reconocía las categorías profesionales, como si uno dijera, bueno, ahí vienen los zapateros, ahí vienen los panaderos, ahí vienen estaban los mismos, y en el 73 eran los mismos. Yo entonces era muy joven, pero eran los mismos psicoanalistas, los mismos arquitectos, los mismos sociólogos, eran los mismos. Empecé bien una agrupación de intelectuales de ese tipo. Quizás la única observación que yo haría es que funcionan en la Biblioteca Nacional. Y dado que es una agrupación oficialista, quizás sería mejor que funcionara en un teatro, digamos. Si Macri usara el Teatro San Martín para una agrupación de sus intelectuales, uno pondría el grito en el cielo inmediatamente. Yo sería la primera de ir a saltar frente a San Martín diciendo afuera los intelectuales macristas del Teatro San Martín. Ese sería el único punto. Me parece que crean un nivel de debate. A mí me interesa debatir, no necesariamente directamente como estamos haciendo vos y yo ahora, pero me interesa debatir y eventualmente sí directamente con gente como Horacio González, con Foster. Me parece que mejoran la vida política, mejoran el razonamiento. Conozco que yo a Horacio lo conozco mucho, a María Pía López la conozco mucho, a Foster también, mejoran el razonamiento. Que yo piense que estén equivocados, de todas maneras, suponete, yo pienso que están equivocados o que están relativamente equivocados, pero de todas maneras siempre el tipo de equivocaciones que tiene uno diría que es políticamente interesante. Una de las cosas que se percibe con más claridad, o yo las percibo, es que una falsa interpretación del pragmatismo por parte justamente de toda esa gente, o muchos de ellos, donde
a mí me da la sensación de que confunden el pragmatismo con tragarse un sapo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo. Y el otro día salió una carta de Mempo Giardinelli, donde él le exige al presidente que, bueno, toda la parte ecológica, el tema de los bosques, el tema, hace toda como advirtiéndola de que eso tiene que también formar parte de su política, pero le aclara al final que él la va a votar igual, pero que por favor trate de arreglar ese asunto. La pregunta es, si yo ya le digo que voy a votar igual, ¿cómo hago para presionarla? ¿Para qué voy a cambiar algo si él me va a votar igual? ¿No sería mejor que él no adelante el voto todavía, hasta más adelante? Digo, esto lo digo por todos ellos, ¿no? Es decir, ¿por qué tienen que ya entregar el voto a ciegas antes de exigir aquellas cosas que los intelectuales, carta abierta inclusive, ven como fallas en el modelo? Sí, bueno, son intelectuales partidarios en ese punto, son intelectuales partidarios. Pero nosotros también éramos partidarios y nos quejábamos de las cosas y negociábamos nuestra participación. Sí, ellos se sienten muy representados, es curioso, porque Mempo es una persona con mucha experiencia de la vida, digamos, un hombre grande ya. Es curioso que le exija a Cristina Kirchner, que se ha mostrado tan desinteresada en el tema ecológico, como, digamos, en, no sé, el fútbol en los países árabes. Es curioso que le exija esto, porque si creemos lo que se dice lo que dicen algunos rumores, Filmus está siendo penalizado en su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, porque negoció la cuestión de la ley de glaciares, que la presidenta estaba dispuesta a votar lisa y llanamente, a vetar lisa y llanamente. O sea que es curioso que Mempo, no sé cómo lo ves vos, pero Mempo, ¿qué le va a pedir? Es como si me pidieran a mí que fuera alta, es un milagro. No, pero el problema no es lo que pida Mempo, digamos, no, por ahí tuvo mal formulada la pregunta. Lo que yo hago como intelectual, como fuerza política, como grupo, lo que sea, cuando tengo que pedirle algo a alguien que está en el gobierno, es condicionar mi apoyo a cambio de aquellas cosas que para mí son importantes. Si yo le digo, hagas lo que hagas, yo te voy a votar igual, pero me gustaría que cambies esto, ¿qué fuerza tengo? A esto voy yo, es decir, si de alguna manera, ¿a qué se debe esa subordinación? Esa necesidad de aclarar permanentemente de qué lado estoy, que aparte me lo exigen a mí. Pero ¿vas a votar por Cristina o no? Al final. Yo qué sé lo que voy a hacer al final. Es decir, ¿por qué tengo que avisar lo que yo voy a hacer al final? ¿Por qué esa exigencia de saber qué es lo que yo voy a hacer al final en el cuarto oscuro? ¿Y por qué muchos, carta abierta, intelectuales cercanos a Kirchner, todo el tiempo se encargan de aclarar eso cuando llegan, en algún caso, a hacer una crítica, cosa que no es fácil encontrar? Bueno, pero el peronismo pide eso. Digamos, pero no el peronismo kirchnerista, no esta variante del peronismo, sino el peronismo siempre pide primero una declaración de lealtad. O sea, vos no... Cosa que sería más difícil que te sucediera siendo simpatizante de un partido socialista o siendo simpatizante de los radicales, digamos. No te pedirían que vos primero dijeras, bueno, yo que juro por Leandro Alem y Hipólito Yrigoyen y Alvear y Alfonsín, no, siempre... Digamos, son estilos políticos. El peronismo te pide eso, te pide que vos te pongas la escarapela, eso te lo pide. Es un estilo, ellos saben eso, tanto los que vienen siendo peronistas durante muchísimo tiempo, como es el caso de Horacio, que es peronista desde siempre, como los que son peronistas nuevos, como es el caso de Ricardo Foster, que es peronista desde ahora, digamos. Pero saben que exactamente que el peronismo te pide esas marcas de lealtad. Viste que la palabra lealtad es una palabra muy fuerte en el peronismo. Los radicales tuvieron que esperar a que Cobos los dejara plantados y se fuera con Kirchner para decirle traidor, pero muy pocas veces pronuncian esa palabra. Son estilos políticos, o sea que yo creo que Mempo que es otro peronista histórico, digamos que viene de la Revolución de Mayo peronista, Mempo sabe que él tiene que hacer primero su profesión de fe y después
pasaba cuando militábamos el peronismo. En eso tiene un rasgo que a mí me hace acordar a los partidos marxistas-leninistas. Cuando el Partido Comunista Revolucionario era un partido marxista-leninista típico, si yo quería cuestionar algo de la línea del partido, primero tenía que decir que que los camaradas chinos estaban bien en esto y en esto, que el partido estaba bien en esto y en esto, que la célula en la cual estaba yo estaba bien para finalmente decir que el mate estaba un poco frío. Pero no podía empezar porque el mate estaba frío. No. Hace años vos venís pensando el tema del mercado. ¿Qué opinás de esta idea del consumo como destino, incluso anunciado como política pública, ¿no? O como índice de mejora social? Más turismo, más compra de electrodomésticos. Hay gente que con toda razón lo que quiere es incorporarse al consumo, y por otra parte hay muchos sociólogos que hoy dicen que el consumo es una de las variables indispensables para la ciudadanía, que sin consumo no hay, sin incorporación al mercado no hay, le falta una variable muy fuerte a la ciudadanía. El problema es cuando el consumo no está contrabalanceado con otras instituciones de las cuales ya hablamos. Es decir, cuando vos tenés un consumo, que sucede así en todo Occidente y Oriente, todos los países de Oriente se rompieron sus viejas tradiciones para tomar la tradición democrática del consumo, porque el consumo en un punto es muy igualitario. Alguien consume Armani y el otro consume, no sé, lo que compra en un supermercado, pero en un punto la mercancía, como sabía bien Marx, tiene un punto igualitario, digamos. Pero en otras regiones, bueno, hay otros valores que son los valores que las instituciones ponen, que son importantes, que la gente no despreciará un BMW, pero que los valores institucionales son importantes. Ahora, si en un país un político a vos te dice, como acabas de decir, que bueno, que la honradez la honestidad en el gobierno es un rasgo burgués o pequeño burgués, quiere decir que ahí lo que hay es una crisis de instituciones. Esto se refleja en muchos niveles, en muchísimos niveles. La crisis de instituciones está en la crisis de las creencias. La gente cree, la crisis de las religiones, la gente cree literalmente en cualquier batata. La pérdida de láser, que vos te comunicás con los platos voladores, que yo te hago imposición de manos y a vos te dolía el brazo y se te cayó y yo te lo pongo de nuevo. Es decir, el mercado de las creencias también es algo que tiene que ver mucho con el consumo. Hay un mercado de creencias absolutamente desenfrenado. La quiebra de las grandes religiones tradicionales establece un mercado de creencias, y las religiones tradicionales tienen barrios que no quiebran cuando se ponen muy fundamentalistas y muy de derecha, como es el caso de algunas tendencias del judaísmo, algunas tendencias del catolicismo, se ponen muy de derecha, muy fundamentalistas, y ahí quedan abroqueladas. Pero si no, está esa quiebra. O cuando definen nación, como es el caso del islamismo. O sea que el consumo, la hegemonía del consumo en nuestra vida cotidiana se ve mezclada con la quiebra de grandes instituciones como la institución educativa y cultural, y la quiebra de otros lugares de pertenencia. Otros lugares de pertenencia, quiero decir, hablé de las religiones, pero podría hablar de los clubes, de los lugares de pertenencia cara a cara. Lo que ha hecho fútbol de primera históricamente es constituir un país dividido en Boca River, donde el lugar de pertenencia del deporte es la pantalla de la televisión. Bueno, y ahora Fútbol para Todos no hace sino kirchnerizar este fenómeno. Es decir, se han perdido, a mí me gusta mucho el deporte, se han perdido los lugares de pertenencia cara a cara del deporte, que son lugares fundamentales. Tampoco es un fenómeno solo argentino. Lo que digo es que si se pierden todo esto, bueno, efectivamente queda el shopping center, como el shopping center para pobres, que los hay, el shopping center para capas medias, que los hay, y Patio Bullrich para los sectores altos, que van ahí. Entonces, ¿cómo restituir tejido social que no pase por el consumo? Al principio no se puede negando el consumo, porque eso sería ir en contra de una tendencia que también es democrática. Pero lo que sí se puede es creando instituciones.
se me ocurren tres preguntas que se arman en una sola, que tiene que ver con la futbolización de la política de alguna manera y el doble estándar, ¿no? Es decir, como en fútbol se ve mucho que cuando el penal te lo hacen a vos gritas muchísimo y cuando lo haces vos apenas lo tocó, ¿no? Entonces vos ves de pronto la utilización del Estado como si fuese casi una unidad básica, ¿no? Es decir, cuando vos ves cómo se maneja Canal 7, Radio Nacional, Telam, ¿no? Porque ya no solamente ya se confunde con el gobierno, sino que termina confundiéndose con un partido político directamente. Y al mismo tiempo el doble estándar, que vos hablabas de Horacio, yo no sé si era Berbisky en este caso, de González, bueno, yo pensaba en Berbisky también, cuando él denuncias que jamás hubiese dejado pasar de hechos de corrupción, de situaciones que en este momento está dejando. ¿Sí? ¿Cómo se vuelve a imponer una forma de pensar más justa, más menos doble estándar y menos futbolera, ¿no? Sí, claro, en el caso de Berbisky uno diría, sí, ahí está funcionando la realpolitik. Toda política necesita una realpolitik, es decir, tener un principio de realidad que te impida poner en peligro tus fines por un episodio lateral, pero la realpolitik no puede ser todo en eso. Yo creo que tampoco Berbisky es alguien que hace realpolitik todo el tiempo. Él defiende algunas zonas del gobierno y sobre las otras calla, pero no las defiende. Mientras que hay veces que yo veo que en el discurso de alguien como Foster vos ves que defiende todo, no entiende mucho y defiende todo. Berbisky entiende qué es lo que él va a defender y sobre qué va a callar, no que va a defender, sino que tiene... Sí, bueno, Berbisky se hizo más increíble en los silencios ahora, ¿no? Claro, pero tiene claro cómo parte. Foster, por ejemplo, no, porque creo que tiene mucha menos experiencia política que Berbisky. Pero efectivamente es una política muy de cancha, digamos, y tener un jefe de gabinete como Aníbal Fernández no mejoró las cosas. Ahora, bueno, Aníbal está atravesando... Bueno, el principal periodista político, en realidad, un tipo que viene de los deportes, también confirma la idea de la futbolización de la política. ¿Cuál es el principal? Víctor Hugo. Ah, claro. Sí, el periodista deportivo moderado era, sí. Pero de todas maneras... Sí, se más entiende de barras bravas y de la futbolización. Efectivamente, hace mucho no lo escucho a Víctor Hugo. Pero efectivamente hay esa contradicción. Todo se convierte en una contradicción principal. ¿Qué es River Boca? Es agarrar los 30 o 40 equipos que pasen la primera o 30, no sé cuáles son, y como sus contradicciones son secundarias respecto de la contradicción principal que es River Boca. Por supuesto, esa contradicción no es principal para los hinchas de Independiente y de Racing, o para los hinchas, no sé, de San Lorenzo, pero en general para la masa, River Boca es la contradicción principal. Sí, los diarios siguen River Boca, yo estoy enterada de todo lo que le pasó al Vichy Borghi desde que llegó hasta que se fue. Porque por otra parte tenía una especie de discurso metafísico que me parecía verdaderamente extraordinario en un director técnico. Pero ¿por qué? Claro, pero era extraordinario esos discursos que tienden a ser discursos muy abstractos. Bueno, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque ahí se ha subordinado todas las contradicciones secundarias a la contradicción principal. Esto ha pasado en la política hoy, y por eso se repite 1 y 10 veces que la oposición tiene que unirse toda. Esta banalidad que dijo Marcos Aguinis, que dijo mucha gente, que es que la oposición tiene que unirse toda, que no solamente es una banalidad, es una pesadilla. Pensar en una mesa donde esté sentado Macri en una punta y Ricardo Alfonsín en la otra no es simplemente una tontería política, es una pesadilla. Esas diferencias políticas solo el peronismo puede moderarlas. Frente jamás puede moderarla. La alianza, que juntó dos cosas bastante afines, porque en realidad lo que se juntó en la alianza, no de la Rúa, pero que se juntó por debajo en la alianza era bastante afín, de todas maneras demostró que si no se entienden bien las culturas políticas, eso fue lo que pasó, si no se entienden bien las culturas políticas que gobiernan, se va al desastre. Aparte de la Rúa, ya estaba mal soldada la cultura política. Entonces esa tontería de que... Bueno, esa tontería, ¿qué obedece?
Cuando alguien les dice la oposición tiene que juntarse toda, y muchas veces los periodistas dicen la oposición tiene que juntarse toda, ¿qué obedece a tontería? También una concepción River Boca de la política. También para que haya River tiene que haber Boca, no hay vuelta de hoja. Efectivamente. Entonces están buscando ese gran partido, en vez de decir, bueno, en la primera vuelta se verá quién hace fuerza en la segunda. Y si nadie gana en la segunda, es porque así viene el panorama electoral argentino. Punto. Yo me pregunto si Néstor Kirchner, antes de empezar con todo esto, había leído a Coetzee en ese libro que se llama Esperando a los bárbaros. ¿Viste uno que inventa un enemigo? Bueno, Kirchner era enormemente inventivo para eso, ¿no? Era muy inventivo. Él inventó la charla desde el Salón Blanco, él con Fernández, quiero decir que tenía verdaderamente, con Alberto, ¿no? Alberto Fernández era verdaderamente un gran mediador con el mundo periodístico, porque Alberto Fernández era Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a los periodistas los trataba, sabía en qué lengua podía hablar con vos, conmigo, con cualquiera, es decir, los trataba perfecto, y después tenía esa especie de... Casi Corach. Era casi Corach, y tenía esa especie de acto preparado que parecía un director de escena que en un momento abría la puerta y lo mandaba a Kirchner adentro, y Kirchner decía 10 minutos, hacía su acto y volvía a salir. Eso era perfecto. Eso, más el Salón Blanco, el micrófono del Salón Blanco, le daba toda una espontaneidad. Yo lo vi, yo fui al escritorio Fernández invitada por Julio Bárbaro en junio del 2003. Y fue así. Fernández, salí de ahí diciendo, estaba Cristina, que almorzó con nosotros, salí de ahí diciendo, Cristina me parece verdaderamente una persona muy modica, con Fernández se puede hablar una semana entera, pero lo que yo sí vi, me pareció verdaderamente extraordinario, fue que después todo el mundo la cuenta, fue esa escena, es como si ahí se abriera esa puerta y un director dijera a escena, y entró Néstor, nos saludó a todos, nos pidió a cada uno de nosotros que dijéramos la pavada que teníamos para decir. Era junio de 2003, todos estábamos contentos de que estuviera ahí, y se fue. Esa escena se repitió mientras estuvo Fernández, fue extraordinario. Entonces Néstor podía después ir al Salón Blanco y decir, porque no empezó con Clarín, su diatribas desde el Salón Blanco no empezaron con Clarín. Teniéndola ahí a Carlotto y a Bonafini, desde muy temprano empezó a alargar diatribas desde ahí. Entonces tenía esas dos almas. Para los periodistas tenía eso. Que vos decías, ¿pero dónde sacaron esto? Que Kirchner dijo esto y dijo lo otro. Era ahí, en el escritorio de Fernández. Yo creo que al perderlo a Fernández, perdieron una pata comunicacional muy importante, que no se trata de la voracidad de Abal Medina, que quiere ocupar, quiere ocupar todo, tener una red de radares para ocupar todo, sino de tener un tipo que era muy inteligente en el Estado, que sabía, sin ser el periodista, sino profesor universitario, conocía ese mundo perfectamente, o podía imaginárselo y podía establecer ese diálogo, ¿no? Muchísimas gracias, Beatriz. No, gracias a vos, me encantó.